Hola a todos y bienvenidos. En el vídeo de hoy vamos a hacer un resumen de todas mis lecturas del segundo trimestre de este año, del segundo trimestre de 2021. Así que os voy a presentar rápidamente todos los libros que he leído en el mes de abril, en el mes de mayo y en el mes de junio. Ya hice un vídeo así con el resumen de mis lecturas del primer trimestre del año, así que si aún no lo habéis visto, podéis hacerlo ahora. Os dejaré el enlace para poderlo encontrar fácilmente. En el vídeo de hoy haré lo mismo que hice con el vídeo del primer trimestre, o sea, os voy a presentar mis lecturas no por orden de preferencia, sino por orden cronológico de lectura, digamos, o sea, a partir del primer libro que leí hasta el último libro. Pues en este trimestre he leído 9 libros y tengo que decir que el balance es muy positivo porque en general los libros me han gustado mucho, algunos más que otros, evidentemente, os hablaré de todo esto en el vídeo. Hay algunos, de hecho, que me han gustado particularmente y no hay ninguno que realmente me haya parecido horroroso, así que el balance es positivo. Antes de empezar, os invito, como siempre, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a activar la campanita de notificaciones para recibir una notificación cada vez que publique un nuevo vídeo. Pues yo me he puesto cómoda, me he hecho un café, haced lo mismo y empecemos. El primer libro que leí en este trimestre es El arte del placer de Goliarda Sapienza. Aquí os enseño la versión italiana, el original italiano, porque yo lo leí en italiano, pero evidentemente está traducido al español. Este es un libro extraordinario que además tiene una historia editorial bastante peculiar, porque este libro fue publicado por primera vez póstumo en Italia en 1998 en pocos ejemplares y fue solo después de la publicación de algunas traducciones exitosas en el extranjero que este libro acabó teniendo el éxito y el reconocimiento que merece en Italia también. Pues la protagonista de este libro se llama Modesta. Modesta nace en una tierra pobre y en una casa pobre. Nace el 1 de enero de 1900 en Sicilia y va a vivir muchos de los eventos fundamentales de la historia del siglo XX. Modesta es moderna, revolucionaria, inconformista, adelantada a su tiempo en muchísimos aspectos. En la política, en las ideas políticas, en la moral, en la sexualidad, en el feminismo, en su manera de educar a sus hijos. Es una niña, una adolescente y luego una mujer fuerte, con una resiliencia extraordinaria, para utilizar una palabra que está muy de moda hoy en día, y consigue construirse, conquistar un futuro al que claramente no estaba predestinada. Tengo que decir que no todas las partes del libro me han gustado de la misma manera. Evidentemente hay partes que me han gustado más que otras, pero en el conjunto es un gran libro, un libro que os recomiendo. Es un libro que es la imagen misma de su autora y es un libro en el que hay este personaje femenino que es un personaje fundamental de la literatura italiana del siglo XX. Luego, el segundo libro que he leído es este. Aquí veis la versión italiana, pero en realidad es un libro español. En español se llama Cambiar de idea, la autora es Aisha de la Cruz. Aquí veis la versión italiana porque en este caso he leído una traducción, no he leído el original. Y tengo que decir que tengo la sensación de que hay algo de este libro que no he pillado o que no acabo de entender y tengo la sensación de que muy posiblemente si lo hubiese leído en versión original, pues igual me hubiese gustado más, lo hubiese incluso entendido más. Esto no lo sé, evidentemente, es una sensación que tengo, o sea, echo mucho en falta la voz original de la autora. Esto no significa que esté juzgando la traducción, no digo nada sobre esto porque además como no he leído el original tampoco puedo comparar, pero sí que, ya os digo, echo mucho en falta la voz de la autora. La autora que suele abordar en sus escritos y también en sus charlas, he escuchado algunas, los temas relacionados con el feminismo y los asuntos de género. El libro siguiente es un libro
cuyo original es francés, se llama Ève de ces décombres, de Ananda Devi. Descubrí este libro porque tuve el placer de ser la intérprete de su autora en una presentación online de la versión italiana de este texto que salió hace poco. Fue así que lo descubrí y lo leí efectivamente en traducción italiana, no leí el original francés. Pues he buscado en internet todo lo que he podido y no he encontrado este libro en español, o sea que creo que aún no está traducido al español. Ahora bien, si alguien tiene alguna información sobre esto, si alguien sabe que sí se ha traducido o que se está traduciendo, pues avisadme por favor con un comentario aquí abajo. Pero bueno, en dos palabras, es un libro muy bonito y que describe la parte más oscura y la parte que los turistas no suelen conocer, no suelen ver de Mauricio. Los protagonistas son 4 adolescentes y descubrimos la parte más pobre de esta realidad que no es solo un paraíso como suelen pensar los turistas, evidentemente. Un libro muy bonito. El libro siguiente es El día antes de Serge Chalandon. Aquí os enseño la versión italiana, aunque yo he leído el original francés y el libro está traducido al español, pero en papel lo tengo así solo en italiano. Yo leí el original francés porque en este caso también tuve el placer de ser la intérprete del autor para una presentación online de la traducción italiana, justamente por eso tengo el libro en italiano. Bueno, si me seguís ya sabéis que este libro me ha encantado y lo sabéis porque le he dedicado un vídeo entero, así que no me voy a extender demasiado sobre este texto, no porque no se lo merezca, al revés, sino porque me ha gustado tanto que ya os he dicho muchas cosas en ese vídeo, así que os dejaré el enlace para ir a verlo y para encontrar todas las informaciones y todos los detalles sobre este libro y sobre la historia que cuenta. Es un libro precioso que os recomiendo realmente, que mezcla ficción y realidad. Los hechos reales a los que se refiere son los de la catástrofe de 1974 en una mina en el norte de Francia. Pues una maravilla y una capacidad extraordinaria del autor de construir una trama, de construir una estructura de narración con una escritura además preciosa, una escritura muy poética. Realmente un libro que me ha encantado, os lo aconsejo. El libro siguiente es A corazón abierto de Elvira Lindo, en este caso un libro español que he leído en español, he leído el original y que me ha encantado, otro libro que me ha encantado. En este caso también descubrí este libro porque fui la intérprete de la autora en una presentación de la versión italiana. Este libro también acaba de salir en Italia. Pues en este libro Elvira Lindo cuenta la historia de la infancia de su padre, luego la historia de amor de sus padres y su vida de familia. Es un libro que llega a ser el retrato de una generación y de un país a través del retrato de una familia. Y esta es la importancia que tiene, o sea, esta capacidad increíble de contar la historia de un país, de contar la historia de una generación o de un par de generaciones a través de la historia de una familia española. La generación de los padres de Elvira Lindo es la generación de los hijos de la guerra, los que vivieron la guerra civil, los que vivieron la posguerra, los que vivieron la dictadura franquista, etc. Y la generación de Elvira Lindo es la generación de aquellos que vivieron la llegada de la libertad, de todas las libertades a España, y que vivieron entonces esta transición después de la dictadura hacia un sistema de libertad. Entonces es un libro muy muy interesante, ya os digo, porque nos hace ver toda una generación y todo un país a través de hechos muy personales y a través de experiencias que son las de la autora. Es un libro evidentemente donde la memoria tiene una importancia fundamental, la memoria que ayuda a darle un sentido a la vida, básicamente. Hay una cosa muy bonita en este texto, que es la mirada de ternura, la mirada dulce y de comprensión que tiene la autora, y a pesar de que haya cosas que no le han gustado de su vida pasada, de su vida de familia, de la educación que recibió, pero el tiempo pasado, la distancia, pues le permiten ahora observar esa vida pasada
pues ya digo, con dulzura, con ternura y con comprensión, que no significa justificarlo todo. Hay cosas que no se justifican, pero que sí se pueden entender gracias al paso del tiempo, gracias a la distancia. Y entonces es muy poético, es muy conmovedor y muy muy bonito. Una lectura que realmente os recomiendo. Luego, el libro siguiente es La vida lenta de Abdellah Taïa. En este caso se trata de un libro que yo he leído en francés, pero el libro está traducido al español. En este caso también lo he leído, lo he descubierto porque he sido la intérprete del autor, así que tuve que prepararme leyendo el libro, evidentemente. Entonces, este también es un libro que me ha gustado. Un libro que tiene un protagonista o dos protagonistas. El protagonista es un marroquí, un hombre que tiene unos 40 años, homosexual. Y la otra protagonista, digamos, es una señora, una francesa muy muy mayor. Los dos viven en el mismo edificio en París, se llevan bien, llegan a ser amigos hasta el momento en que se pelean de una forma muy violenta, y esta pelea por una razón banal, básicamente la mujer hace mucho ruido, en fin, temas así banales de la vida de todos los días, ¿no? Pero esta pelea desencadena una serie de reacciones que van más allá del simple hecho banal del ruido en un edificio, porque estamos en un contexto peculiar, estamos en el contexto de después de los atentados de Francia en 2015, y entonces esta mujer empieza a pensar que su vecino marroquí podría ser un terrorista. A partir de ahí hay este cambio brutal en su relación. Desde el punto de vista del estilo, es un estilo que me gusta mucho porque es un estilo de frases muy cortas, de repeticiones, en fin, un estilo peculiar que a mí me gusta mucho. Un buen libro. El libro siguiente es un libro que ya había leído hace unos años y que me apetecía mucho volver a leer, y tengo que decir que muy posiblemente me gustó más la primera vez que lo leí, aunque es un libro que sigue gustándome mucho, un libro que os recomiendo. Además, ya veis, es muy muy pequeñito, se lee en nada, se lee súper rápido y es un libro muy muy bonito realmente. En este caso tengo aquí la versión italiana, el original, porque lo he leído en italiano. Estamos en Cerdeña, estamos en la posguerra, en la época después de la Segunda Guerra Mundial, y efectivamente tengo que decir que este dato histórico me ha llamado mucho la atención ahora con esta segunda lectura, y no me había llamado tanto la atención, tengo que decir, cuando lo leí por primera vez. Ahora en cambio sí que veo que la historia tiene un peso importante en este libro. En este caso la protagonista vive una historia de amor con un hombre, y más allá de esta historia de amor, los temas fundamentales que se abordan en este libro son los temas que tienen que ver con la enfermedad mental, con la depresión. Pues un libro que os recomiendo. El libro siguiente es un libro de un autor italiano. Yo tengo aquí en este caso la traducción francesa porque lo leí en francés. En mer pas de taxi, en italiano se llama In mare non esistono taxi, de Roberto Saviano. En este caso también lo leí porque fui la intérprete de Roberto Saviano hace poco en una entrevista que un periodista francés le hizo justamente para escribir un artículo sobre este libro que acaba de salir en Francia. Pues he buscado en internet y no he encontrado una traducción española de este libro. Muy posiblemente no ha salido aún. No sé si se está traduciendo, si la versión española está prevista. El autor en general sí que está traducido al español, así que hay libros de él evidentemente que podéis encontrar. En este caso específico se trata de un libro sobre el tema de la emigración. La fuerza de este libro está sobre todo en las imágenes, o sea, hay muchísimas fotos, y es verdad que estas fotos son lo que hace la fuerza de este libro, que es muy impactante. El último libro que he leído es El día de la lechuza de Leonardo Sciascia. Tengo aquí la versión italiana, el original porque lo he leído en italiano, pero está traducido al español. Se cumplen los 100 años desde el nacimiento del autor. Leonardo Sciascia nació en 1921, así que nada, he querido leer este libro justo en este momento. Es un libro que me ha gustado, que os aconsejo.
tiene un estilo muy bonito, una escritura muy bonita, muy elegante, pero lo que hay que destacar sobre todo de este libro es realmente el papel que tuvo en la historia de la literatura italiana. ¿En qué sentido? Cuando Sciascia escribió y publicó este libro, la literatura no había hablado aún de mafia. O mejor dicho, sí, había un par de obras no más que hablaban de mafia, pero que hablaban de mafia de una forma que no corresponde a lo que hizo Sciascia con este libro y lo que se ha ido haciendo después. O sea, en este libro por primera vez se hablaba de mafia como de una organización criminal con ciertas dinámicas, con un cierto funcionamiento, con una cierta mentalidad, etc. O sea, es un libro casi visionario en la medida en que adelanta descubrimientos y cosas que los jueces revelaron más tarde sobre la mafia. Pero claro, hacerlo en esa época en la que la política negaba la existencia de la mafia como organización criminal, claro, no es poca cosa, evidentemente. Entonces, en este sentido, este libro es un libro que tiene un papel importante en la historia de la literatura italiana. Pues ya está, os he hablado de todos los libros que he leído en este segundo trimestre del año. Ya habéis visto que el balance es muy positivo en el sentido de que en general los libros me han gustado, hay algunos además que me han gustado especialmente. Diría que los 3 ganadores, sin dar un orden de preferencia, pero los 3 ganadores seguramente son El arte del placer de Goliarda Sapienza, El día antes de Georges Chalandon, A corazón abierto de Elvira Lindo. Es curioso, de hecho, porque uno es italiano, uno es francés y uno es español. Además, 5 de los 9 libros que he leído tuve que leerlos por trabajo, o más bien para prepararme para estas presentaciones online en las que fui la intérprete de los distintos autores, así que tampoco son libros que he escogido, que he querido leer, pero bueno, tengo que decir que he tenido mucha suerte porque los 5 me han gustado. Pues si este vídeo os ha gustado, no olvidéis ponerle un me gusta, podéis también suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y activar la campanita de notificaciones para recibir una notificación cada vez que publique un nuevo vídeo, y sobre todo podéis dejarme unos comentarios aquí abajo. Me gustaría saber si vosotros habéis leído alguno de los libros que he presentado hoy, y si habéis leído alguno, decidme por favor qué opináis, o también podéis decirme aquí abajo en los comentarios qué libro estáis leyendo en este momento. Nosotros nos vemos muy pronto con el próximo vídeo. Un beso.